Ok, vamos a hablar de lo que es la fracción generatriz. En un principio, ¿qué es? Básicamente consiste en transformar decimales a fracciones. ¿Cómo se hace? Va a depender del tipo de decimal. Y eso lo vamos a ver a continuación. Comencemos por la transformación de un decimal exacto a fracción. Entonces, en este caso, voy a tomar mi decimal exacto, digámoslo 0,35, por ejemplo. ¿Cómo lo convierto a fracción? El paso número 1 consiste en escribir todo el número sin la coma. Si al 0,35 le quitamos la coma, este 0 pierde validez, entonces solamente va a ser 35. Trazo mi línea de fracciones y luego voy a colocar siempre al inicio el 1, seguido de tantos ceros como números hay después de la coma. En este caso podemos ver que hay después de la coma dos números, el 3 y el 5. Entonces vamos a colocar aquí dos ceros. Si por ejemplo tuviésemos más sencillo el 0,2, lo que vamos a hacer simplemente es escribimos el 2, la línea de fracción, el 1, y como después de la coma hay un solo cero, hay un solo número, perdón, colocamos un solo cero. En el caso de que el número no comience con 0, podríamos decir 1,75. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual, escribimos todo el número sin la coma. En este caso sería 175. Nuestra línea de fracción, siempre vamos a colocar en el decimal exacto, en el denominador, el 1, y luego, como vemos que hay dos números después de la coma, vamos a colocar dos ceros. Si hubiesen tres números, colocamos tres ceros. Este 1 en el denominador siempre lo vamos a colocar de primero. Ahora bien, en caso de tener un decimal periódico puro, que lo vamos a transformar a fracción, recordemos que los decimales periódicos puros los vamos a encontrar escritos como de esta forma, por ejemplo, y luego unos puntos suspensivos, o lo podemos encontrar en este caso un 0,3 y el número que se repite tiene arriba este símbolo que es como una especie de sombrero o que nos indica que nos está repitiéndose este número infinitamente. ¿Ok? Solamente eso. En todo caso, vamos a escribirlo de una forma. 0,3 con este símbolo que me está indicando que el 3 se repite infinitamente. Y en este caso lo que voy a hacer es escribir el 3, es decir, el número sin la coma, como hacíamos en el caso anterior. Trazamos la línea de fracción y debajo vamos a colocar tantos números 9 como números hay debajo del sombrerito. En este caso, como debajo del sombrerito hay uno solo, vamos a colocar un solo 9. De ser posible, podemos simplificar. En este caso, si dividimos ambos para 3, tanto el numerador como el denominador, vamos a obtener 1 sobre 3. Claro, porque 3 dividido 3 te resulta 1, 9 dividido 3 te resulta 3. Y entonces 0,3 periódico equivale a un tercio. ¿Qué sucede si tuviese dos números debajo del sombrerito? Por ejemplo, un 0,45 así. Esto quiere decir que el 45 se va a repetir muchas veces o infinitamente. Escribimos el número sin la coma. Trazamos la línea de fracción. Y como debajo del sombrero hay dos números, vamos a colocar dos nueves. Tan sencillo como eso. Finalmente, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, esto de acá? En este caso voy a escribir el número. El primer paso es escribir el número sin la coma y obviamente sin el sombrerito. Vamos a restar lo que está, digamos, delante de la parte periódica, o podría decirse en este caso la parte que está delante de la coma. Y en el denominador
seguimos la misma regla. Como hay dos números, colocamos dos nueves. En este caso, 213 menos 2 me resulta 211. Y 211 lo dividimos para 99. Si nosotros hacemos esta división, seguramente te va a resultar 2,13131313 infinitamente. Y así llegamos hasta el decimal periódico mixto. Recordemos que se llama mixto porque tiene una parte periódica y una parte no periódica. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos el 0,83 y solo el 3 es la parte periódica, es la parte que se repite infinitamente. ¿Qué hacemos en este caso? Escribimos el número sin la coma. En este caso nos va a quedar 83. Vamos a restar todo lo que está delante de la parte periódica. En este caso, solo vamos a colocar el 8. Y en el denominador, vamos a colocar primero tantos 9 como números hay debajo del sombrerito. Es decir, en la parte periódica, como solo está el 3, que es un número, solo coloco un 9. Y después de este 9 voy a colocar tantos ceros como números hay delante de la parte periódica, en este caso, o lo no periódico, que es solamente este número. De esta forma, 83 menos 8 me resulta 75 y 75 dividido para 90. De igual forma, si es que puedo simplificarlo, lo simplifico, o si es que no pudiera simplificarlo, se queda así. En este caso, ambos números los podemos dividir para 5. Vamos a ver qué otro caso podemos tener. Supongamos que tenemos 2,37 y solo el 7 tiene sombrerito. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Definitivamente es un decimal periódico mixto porque de la parte decimal tiene unos números que no se repiten, que es no periódico, y un número que es periódico. Entonces, escribimos todo el número sin la coma. En este caso, 237. Restamos todo lo que está delante de la parte periódica. 23. ¿Sí? Sin la coma, el 2 y el 3, fíjense. Y en el denominador, lo mismo que hicimos la vez anterior. Vamos a colocar entonces, como debajo del sombrerito hay un solo número, colocamos un solo 9. Como delante del sombrerito, es decir, la parte no periódica tiene un solo número, colocamos un solo 0. ¿Sí? Hacemos esta resta, me quedaría acá 214 dividido para 90. En todo caso, si lo puedo simplificar, lo simplificamos, ¿sí? Acá, por ejemplo, termina en 4, este termina en 0. Podríamos dividir tanto arriba como abajo para 2. Esto no es necesario escribirlo, solo que nos sirva de guía. 214 dividido 2 nos daría 107. 90 dividido 2 nos daría 45. Recordemos además el concepto de fracciones equivalentes. Lo que estoy haciendo es hallar una fracción equivalente que es más pequeña que 214 sobre 90. ¿Podría ser más complejo? Sí, definitivamente. ¿De qué manera? Pues podríamos trabajar con números un poquito más grandes. ¿Qué pasa si me dijeran, se me ocurre 25,340 y 81? Sí, algo así. Supongamos. ¿Sí? ¿Qué pasa si este fuese el número? Pues muy sencillo. Aplicamos el mismo principio. Paso número 1, todo el número sin la coma. Vamos acá.
3, 4, 8, 1. Le restamos todo lo que está delante de la coma. En este caso, 2534. Y en el denominador vamos a colocar tantos 9 como números hay debajo del sombrerito. Podemos ver que hay dos números. Entonces esto va a ser 9, 9. Y tantos ceros vamos a colocar en el denominador como números hay en la parte no periódica. Recuerda que es hasta la coma. La parte no periódica, en este caso son 2 dígitos nada más. Vamos a colocar acá 2 ceros. Hacemos esta resta y queda dividido para 9.900. Al hacer esta resta nos quedan 250.947 y esto lo vamos a dividir para 9.900. Si resolvemos esta fracción en la calculadora, mágicamente nos debería aparecer este número que está aquí. Eso es todo respecto a la fracción generatriz.